Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Recordemos que Lucas tiene dos obras muy importantes: el Evangelio de por sí, sobre la narración, la vida de Jesús, sus obras, la acción, la propuesta, mejor dicho, del mismo Evangelio de Jesús. Y luego tenemos la segunda partecita, que es el segundo tomo, que le llamamos Hechos, es decir, obras de los apóstoles, es la comunidad. Nos centramos con esta segunda obra en el accionar de los discípulos, de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Vamos a continuar con nuestra reflexión de todo lo que ya hemos dicho bastante. Si ustedes quieren de nuevo mirar algunas cosas, pueden ir a Ñande Yarañe a través de YouTube, en nuestra biblioteca virtual, en la parte del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a mirar sobre todo lo que viene a continuación después de los primeros versículos del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. El grupo de los apóstoles, así nosotros leemos, de acuerdo a los estudiosos, nos ponen este título, ¿verdad? Ciertamente que ya sabemos que toda la parte de los títulos o la forma de dividir las narraciones de la Biblia, esto no hace parte en realidad de la Biblia, sino que estos títulos lo van poniendo las ediciones. Es simplemente para que nosotros tengamos una agilidad en el comprender, en el saber cuál es el mensaje. Con esto también nosotros nos damos cuenta que siempre ya se está haciendo una interpretación para poder ponerle los títulos y para poder ir dividiendo lo que se llama, según el término científico o el término apropiado bíblico, se llaman las perícopas. Perícopas se llaman entonces las narraciones. Y quiere decir que tiene un comienzo y tiene un fin. Son narraciones cortas o un poquitito más largas, pero siempre esas son narraciones que comienza y luego termina. Lo que viene a continuación sería otra narración, otra perícopa. Muchas veces no tiene nada que ver con lo que pasó anteriormente, ¿verdad? O lo que vendrá después. Por lo tanto, aquí está la riqueza, el cómo el autor sagrado después los va ubicando dentro de su obra monumental. Y así encontramos la obra de San Lucas. Entonces, estos autores bíblicos lo que hacían era tomar estas narraciones, que eran narraciones independientes, las perícopas independientes, la iban ordenando de acuerdo a una teología, de acuerdo a un pensamiento. Es muy interesante por eso cuando nosotros entendemos estos aspectos para una interpretación.
no es la Biblia una libre interpretación como muchas veces dicen los protestantes o las sectas. Bueno, las sectas entienden menos, pero la libre interpretación. Ellos lo único que entienden es agarrar, leer, la heresía de acuerdo a lo que te viene, dice a la cabeza. Eso es lo que te inspira, dice. Eso no es así, porque uno sabe que esto tiene un orden, o sea, está ordenado de acuerdo a un contexto histórico. Incluso las perícopas y las narraciones se están realizando de acuerdo a contextos históricos, es decir, a realidades antropológicas, realidades humanas. O poco añandereje lleva, jaupean ojina la mombe usea ñandeja oje yase ñandeja muy peñan de pope. O vean, ya cuá ponana ba ebala y sea cuá lleva pe o jaiba cué pe muy va cué pe. Da ahí con la muinda o pointe sui o poi quinta. No, no es así, queridos hermanos, sino que aquí hay toda una organización y esa organización muy bien estructurada. Opea la ñandella yujuaina lleva opea la ñandella hichaina hago angaña mañaya en ba ella ticura upea lleva ba ella ticura es la oyapo upea ba es la ise upeno hinara. Y entonces desde ahí podemos hacer esta interpretación y esta interpretación nos ayuda a nosotros a entender después la propuesta que nos está transmitiendo el autor sagrado. Desde un camino, desde un proceso de todo lo que entonces se encuentra en esa comunidad eclesial, porque es la iglesia, es decir, es la comunidad la que comienza a escribir, es la comunidad la que comienza a reflexionar sobre sus problemas, es la problemática humana, es la problemática del hombre que encuentra la respuesta en Dios, es decir, en cómo nosotros entendemos y vamos descubriendo que Dios se nos va revelando. Vaya pa peñan de yara, oye cuacañan deja, vaya pañan de yara, o masain, o shaka, peñan de aputo, muea, lleva me de capacidad, ñan de ñamaña hanwa, ya esa hanwa moro viva, ya y pucuyan a peñan de rape. Y esto es lo lindo, queridos hermanos, pero para eso tenemos que estar despiertos, para eso tenemos que entender lo que verdaderamente la palabra de Dios nos está queriendo decir. Entonces, por eso, aquí con este titulito que encontramos, la evangelización de un mundo judío, upesa ñandeñamo título, pero este es un título, como decíamos recién, de acuerdo a una interpretación que nosotros ya damos al contenido de las perícopas que vienen a continuación. Vamos a seguir reflexionando con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Álvaro y María tienen 6 hijos, son originarios de Murcia, España, pero desde hace 3 años están en Albania en misión para evangelizar. Pertenecen al camino neocatecumenal. Fue una experiencia que va uno con mucho miedo, va uno no sabe lo que se va a encontrar, no conoce el idioma, no sabíamos el albanés, pero eso también nos ayudó a ser más humildes, a tener contacto con la gente. Ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia donde hemos visto que el Señor siempre ha ido delante de nosotros. Y nuestro trabajo es ayudar a la iglesia local, la iglesia de Albania, ayudar a la gente y estar con ellos. Aunque para ellos la llamada a evangelizar era clara, las dificultades no se hicieron esperar. Costó encontrar trabajo y, de hecho, decidieron emprender su propio proyecto en familia. Se llama Arma Misionera y elaboran a mano rosarios o artículos de devoción que venden en el extranjero. La gente se sorprende mucho cómo es que unos españoles están aquí, porque en Albania todo el mundo se quiere ir de ahí porque es un país difícil, es un pueblo muy cariñoso, un pueblo muy cercano, un pueblo que te abre, te da comparte todo lo que tiene con la gente. Los Arnao Ortuñas son una de las muchas familias del camino neocatecumenal que han aceptado el reto de ser misioneros. El Vaticano se unirá próximamente a la Convención sobre el Clima de la ONU, lo que le permitirá formar parte de los acuerdos climáticos de París adoptados en 2015. En un comunicado, el Vaticano dijo que al adherir al histórico acuerdo negociado por 196 partes, pretende contribuir y dar su apoyo moral a los esfuerzos de todos los estados para cooperar en una respuesta eficaz y adecuada a los desafíos que el cambio climático plantea a la humanidad y a nuestra casa común.
Solo los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático pueden ser partes del Acuerdo de París. Como Estado observador, la Santa Sede tuvo que solicitar primero su adhesión al organismo de la ONU para poder adherirse al tratado. La medida será un gesto significativo, ya que el Vaticano está haciendo un llamamiento para que se propongan objetivos climáticos más ambiciosos antes de la conferencia sobre el clima COP27 de Egipto del próximo noviembre. Se hubiera olvidado de su origen. El Papa Francisco calificó de irreversible el camino emprendido por la Iglesia para alcanzar una política de tolerancia cero ante los abusos a menores. En la entrevista con Reuters, el Papa reconoció que en algunas iglesias católicas locales se encontraron resistencias a la hora de aplicar normas para prevenir los abusos. Sin embargo, subrayó que con cada nuevo paso crece la conciencia de que este es el camino a seguir. A lo largo de su papado, Francisco ha tomado diversas medidas. Apenas un año después de su elección, creó la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, un organismo formado por laicos y clero, destinado a sensibilizar a las conferencias episcopales. En 2019, Francisco convocó a principales obispos de todo el mundo a Roma para hablar del problema. The Holy Father has given the Commission a very clear mandate to animate the entire Church from within the Roman Curia on the subject of child protection. Aunque los críticos dicen que la Iglesia todavía no hace lo suficiente para prevenir los abusos a menores, el Papa Francisco dijo que el cambio que ha llevado a cabo para dar a esta comisión una mayor voz en la Iglesia va bien y que además apoya a esta comisión totalmente. Tengan confianza en él, es ese milagro maravilloso. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz.
escuchas mi voz. Puedo ver tu obrar y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar, te queremos encontrar. Ven y llena este lugar, te queremos adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas principalmente, es decir, el Evangelio que consiste en el primer libro, el primer tomo, que es propiamente sobre la vida de Jesús, la obra de Jesús, o yo digo siempre sobre la propuesta del Evangelio de Jesús, porque eso sería lo más concreto, ¿verdad?
Y luego está la segunda parte, que sería la parte de los hechos de los apóstoles, es decir, las obras de Jesús, lo que se realiza, lo que realiza. ¿Pero quién? La comunidad. Ahora sí que ya es la comunidad. Bueno, vamos a seguir un poquitito hablando, vamos a seguir mirando todo lo que nos va diciendo, ¿verdad? Aquí el evangelista San Lucas. Entonces, aquí decíamos que hay también un deseo de entrar muy cercanamente y explicar muy bien que ellos no estaban viniendo o no estaban haciendo cualquier otra cosa, invenciones diferentes de lo que ellos ya estaban viviendo. Por eso vuelve a retomar algunas de las leyes importantes para decirte que ellos están viviendo siempre dentro de una comunidad, están muy bien aculturados ya, dentro de la cultura. La distancia entre ambos sitios es la que estaba permitida recorrer en el día sábado, ¿viste? Entonces ellos siguen viviendo el judaísmo sin ningún problema. No es que vienen entonces aquí a poner pata para arriba todo lo que existía antes, no. Incluso después San Mateo es mucho más, porque le está escribiendo a los judíos justamente: yo no vine a abolir ninguna ley. Entonces se tiene que cumplir hasta el último puntito de la I y hasta la última coma de lo que fue escrito por Dios en la Sagrada Escritura. Ese es un género literario, ya es huella allí. Eso nos está queriendo decir que nosotros somos muy responsables, que nosotros también somos muy respetuosos. Ellos estaban diciendo, esa comunidad estaba diciendo que nosotros somos judíos. Solamente que nosotros hemos descubierto que en la persona de Jesús había sido Dios, ya se ha manifestado y se ha revelado. Y yo diría más aún, no solamente que está respetando el judaísmo, sino que al contrario, ellos con esto diciendo aquí hoy coma la ñandillara o prometeba de cue, hoy coma peña déjete y te mañana no, ellos lo que le están dando es fuerza, fortaleza, le están dando plenitud, le está dando razón de ser a todo el Antiguo Testamento. Razón de ser le están dando a todo el Antiguo Testamento. No es que así nomás se queda, sino que verdaderamente están diciendo todo esto tiene sentido porque ahora se ha cumplido. Todo lo que fue prometido ahora se ha cumplido en la persona de Jesús. Qué lindo, qué maravilloso esto, ¿verdad? Queridos hermanos. Y bueno, y por eso dice que ellos regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, y te pone bien para que todos sepan la distancia entre ambos sitios es la que está permitido recorrer en sábado. Te saca el paraguas para decirte que ellos estaban, no es que vienen gente que son irrespetuosas, gente que no quiere saber nada, no, baila, me pellea, vemos un bopá, viendo iscoy. No, no, señor. Y de estos casos tenemos muchos nosotros en el Evangelio. Y claro, porque aquí lo que se está queriendo decir es que con la venida de Jesús se está dando un salto cualitativo, un salto importantísimo en el cumplimiento de esta historia y de esta promesa hecha por Dios para su pueblo, para su gente. Nosotros muchas veces escuchamos, ¿verdad? Sobre todo secta, protestante, mía, que todo está mal, que todo hay que tirar, que todo hay que quemar, que todo esto, que aquello. Váyate hoy, no hay por ahí, váyate hoy. 1500 años caminó la iglesia, 1500 años. La iglesia fue reflexionando, escribiendo la palabra de Dios. Eso ellos ni piensan ni nada. Ellos que tanto hablan solo la palabra de Dios, solo la Biblia. Porque no sabes quién escribió la Biblia. No sabes, Dios, no sabes. Y posiblemente no sabe, por eso que está diciendo cualquier barbaridad, ¿verdad? Eso se escribió en la comunidad, eso se escribe en la iglesia. La contexto histórico. La contexto histórico dentro de la comunidad ante problemas y dificultades. Y para responder a esos problemas y esas dificultades,
aquí está la respuesta. Este es un libro de respuestas a muchas de las incógnitas y problemáticas del hombre. Y entonces después lo encontramos aquí. Por lo tanto, no vengamos a hablar y decir cualquier cosa, ¿verdad? Sino que ya quien a ella, que venga punto un vez allí cuando eva la ñande yara y cual que sea ñande a través, ¿verdad?, de la misma comunidad que reflexiona. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud
que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena. Cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de Hechos de los Apóstoles, segundo tomo de la obra lucana. Nosotros entramos ahora en el capítulo 1, versículo 15, hasta el final, que es el versículo 26. Aquí nosotros encontramos la elección de Matías. Ese es el título, ¿verdad?, que nosotros le ponemos a esta partecita. Ya hemos dicho que los títulos que encontramos siempre son títulos que están puestos por los editores, ¿verdad? Los editores. La Biblia de por sí no pone ningún título, pero es una ayuda muy interesante para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, de qué se trata esta perícopa, estas narraciones. Dice el versículo 15: uno de esos días,
Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. Pero después de haber comprado un campo con el precio de su crimen, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió, dispersándose sus entrañas. El hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que ese campo fue llamado en su idioma Aceldama, que quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, se ha constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Se propusieron dos: José, llamado Barsabás, de sobrenombre el Justo, y Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos eliges para desempeñar el ministerio del apostolado dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Bueno, aquí entonces termina el capítulo 1, elección de Matías. Aquí tenemos varios elementos, ¿verdad? Una primera introducción aquí sobre la situación, cómo se encuentra la comunidad, qué es lo que había sucedido, a quién tiene que sustituir Matías, ¿verdad? En este caso es a Judas, el Iscariote, en este caso. Y bueno, primero es Pedro. Aquí también ya estamos volviendo a mirar la importancia de Pedro al comienzo de esta narración. Pedro sobre todo tomará una importancia muy grande en toda esta primera parte de Hechos de los Apóstoles. Pedro, o sea, todo lo que significa entonces la organización, o sea, cómo se le presenta, cómo Lucas presenta el accionar y el trabajar de Pedro. Es muy interesante dentro de una comunidad que necesita, ¿verdad?, moverse, necesita sangre joven, necesita que todo esto se pueda renovar, que ellos puedan responder a ese llamado de Jesús. Y entonces ellos están ahí presentes y Pedro se pone de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas. Esto también es muy interesante, ¿verdad? El 12 y el 10. 10 por 12, 120, las 12 tribus de Israel. Y el número 10, como decimos siempre nosotros, el chico 10, o sea, la plenitud. O sea, aquí estamos reunidos todos. Aquí está la plenitud. Somos nosotros quienes nos reunimos aquí como para tomar una decisión demasiado importante. O sea, a ver, entonces, ahí la entre cuatro paredes ñandela ya poda la ñande elección. ¿Entendiste? Y codañan votado a la gente. No. Aquí entonces es la comunidad la que elige. Es la comunidad la que tiene una plenitud de todos los aspectos, ¿verdad? No solamente un solo aspecto. Y detrás de ese aspecto vamos, ¿verdad?, para liquidar a las personas, etcétera, etcétera. No. Hay que mirar los elementos esenciales y qué es lo más importante, ¿verdad? Porque unas veces nosotros nos quedamos en aspectos que son ciertamente, todos los aspectos son importantes en la vida del hombre. Pero hay ciertos aspectos, sobre todo para lo que significa la misión,
para lo que significa el empuje, para lo que significa, hay que mirar un poco Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces los músculos que necesitan mover a los huesos y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, como siempre viene a nuestro encuentro, y hoy leemos del libro de Jeremías. Estamos en el capítulo 7, versículos 1 al 11. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en estos términos: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Tú dirás: escuchen la palabra del Señor todos ustedes, hombres de Judá, que entran por estas puertas para postrarse delante del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo haré que ustedes habiten en este lugar. No se fíen de estas palabras ilusorias. Aquí está el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Pero si ustedes enmiendan realmente su conducta y sus acciones, si de veras se hacen justicia unos a otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no derraman en este lugar sangre inocente, si no van detrás de otros dioses para desgracia de ustedes mismos, entonces yo haré que ustedes habiten en este lugar, en el país que he dado a sus padres desde siempre y para siempre. Y así continúa la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Pero hoy en dos sentidos, queridos hermanos. Anila ñande yurupe la ñamo ingereinte allevas ayabuero sapucay. Este templo, es decir, yabuero sapucay hina peñande yara, como si fuésemos nosotros muy
religiosos, es decir, religados a nuestra existencia con la verdad, porque conocer la propia existencia, conocer la propia vida significa eso. El Señor en realidad entonces, queridos amigos, no nos pide simplemente aquí gritar y decir, ¿verdad?, este templo, sino que principalmente si ustedes enmiendan realmente su conducta y sus acciones, si de veras se hacen justicia unos a otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano, a la viuda, si no derraman en este lugar sangre inocente. Queridos amigos, queridos hermanos, qué importante que es reconocer y darnos cuenta lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Oyerureñan de Ayeva y Catujanguay Shalaya Popona Beñanderape. Y por eso el profeta Jeremías nos insiste entonces con estos dos puntos fundamentales para nuestra vida. No simplemente ser parlanchines, sino que sobre todo actuar, obrar, ser justos con los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú.
También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de UBQI y la reparación del camino de Quindé a UBQI. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de UBQI. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta hermosa teología, este segundo tomo del libro de Lucas, Ñande Ñambojeracoa, Hechos de los Apóstoles. Hechos significa directamente el accionar, ¿verdad? O sea, es esta segunda partecita en que Lucas nos muestra Ñande Yara, Ñande Yara como Dios Padre, de nuestro dueño, nuestro creador. Bueno, desde aquí nosotros entendemos muy bien, queridos hermanos, cómo el Señor nos levanta, nos da esta fuerza, nos anima, ¿verdad?, para levantarnos y para hacer un nuevo camino. Bueno, desde aquí entonces podemos entender, queridos amigos, queridos hermanos, la grandeza de un Dios que nos quiere, que nos ama y justamente nos está ofreciendo la salvación. Bueno, entonces aquí entendemos esta encarnación, decíamos. Pero ahora nosotros estamos hablando y estamos diciendo el principio fundamental es por eso, como conclusión. El por eso siempre quiere decir una consecuencia de algo. Él añade premisas inaugurí, que el verdadero origen y trasfondo de nuestra comunidad, cómo nosotros nos movemos como iglesia, cómo nosotros nos movemos como grupo humano que busca su propia liberación, que busca su propia realización, su felicidad, es siempre va a ser el Padre, el único Dios. 3 personas, decimos 3 manifestaciones personales, sonar a través de, manifestarse a través de. Dios Padre es siempre el que se manifiesta de una u otra manera. Aquí hago un paréntesis también, porque nosotros podemos decir, bueno, y Dios vio entonces solamente de 3 maneras se puede manifestar, como un papá, como un hijo y como la fuerza de un espíritu comunitario. ¿Esas son las únicas maneras que Dios puede manifestarse? No, Dios puede manifestarse como Él quiera, ¿verdad? Pero nosotros utilizamos, atención, porque este es un lenguaje nuestro. Vea con ñandé, ñandé hanguaina. Vea con ñandé, allí pañamos que hanguabe ñane acá, vea allá porque son lenguajes, decíamos ya hace rato, antropomórficos, es decir, formas nuestras, humanas, para que nosotros podamos entender el contenido. Va eva peñan de yara lo ya poajina, va esa pa peñan de yara ñane pusino, va esa pa oñemo y peñan de pope, ¿verdad? Entonces, desde aquí entendemos que Dios se manifiesta siempre como Dios Padre, pero Dios Padre en el sentido que Él mismo se encarna para mostrarnos el camino, decimos. Entra en nuestra historia, modelo, ejemplo, capaz de morir por nosotros, capaz de derramar hasta la última gotita de su sangre en la cruz por nosotros. Bueno, estos ya son elementos, digamos, que van sucediendo en la historia, ¿verdad?, de la salvación. Pero ya son elementos y sucesos como Dios está manifestando, o sea, afrontando la misma situación humana. Luego es la revelación, ¿verdad?, el Hijo. Pero cuando decimos el Hijo es Dios mismo, siempre dijimos que Dios que se encarna, ¿verdad?, con esta manera de manifestación. Ahora que el Hijo ha cumplido su misión, o sea, Dios ya ha cumplido su misión, entonces ahora le deja la fuerza al Espíritu Santo, o sea, su Espíritu. Es Dios mismo el que va a seguir actuando, pero ya de otra manera, con la fuerza de su Espíritu.
y dejando la responsabilidad, y aquí está lo lindo, ahora la responsabilidad sobrecae sobre nosotros, sobre la humanidad, sobre la comunidad. Y entonces, como decíamos, Dios se puede manifestar de miles maneras, ¿verdad? Pero cuando la Biblia te dice de 3 personas, 3 maneras de manifestarse, es simplemente para decirnos que Dios se manifiesta de una manera completa, total, absoluta. Más que eso no necesitamos, porque aquí está el resumen y la síntesis de todo. Un Dios Padre que nos regala todo, que nos da todo. Un Dios Hijo que ante una falla, un camino equivocado del hombre, para que caminemos hacia la felicidad y la realización nuestra. Y ahora que nos ha mostrado, nos ha sido modelo para la comunidad, entonces Él deja ya esta misión realizada. Termina, concluye con su pasión, muerte y resurrección, lo esencial y lo fundamental, como Dios cumple con su misión en esta segunda persona que se ha encarnado en Jesucristo. Mira que es interesantísimo esto. Algunos no entendían, porque si no, cualquier cosa decimos, ¿verdad? Y no entendemos lo que significa después el misterio. Esta es la teología, ¿verdad? Pero haciendo una exégesis profunda de cómo se va revelando a través de la palabra de Dios. Y entonces el tercer momento, como le llama Lucas, justamente, y lo que nosotros estamos estudiando, Hechos de los Apóstoles, viene a ser, queridos hermanos, algo esencial y fundamental para nosotros hoy y ahora. Es Dios que se ha encarnado o Dios que está presente en nuestra comunidad. Es decir, ahora la responsabilidad, según San Lucas, según su teología, está en nosotros. Ñandeko angala ñamongu, ñandeko angala yayapo ena lleva, peñande yaraje y jaise ñande. Ñandeko angala ñamo pununuyana, este mundo que está en nuestras manos, queridos amigos. Qué lindo entonces, ¿verdad? Que podamos entender esto y que podamos, sobre todo, llevarlo a la práctica. Y por eso nos dice, ¿verdad?, que como conclusión prácticamente te dice esta primera partecita. Por eso, toda la hondura de la iglesia, es decir, la profundidad de la iglesia, es decir, de la comunidad, está fundada en el misterio primordial. Y el misterio primordial es entonces la misma presencia, el mismo querer, la misma voluntad de un Dios Padre que quiere para nosotros, ¿verdad? Que seamos los portadores de su amor, de su espíritu, para la realización del hombre, para la realización de esta creación. Si uperanango lleva ñandemo y comundo a veari. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Volveremos la próxima con más ñande yarañe e Nuevo Testamento. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.